Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podamos estar conectados otra vez. Como siempre decimos, creo que esa frase ya la escuchamos cientos de veces, pero es muy hermoso saber que como iglesia, a pesar de no poder estar físicamente, podemos seguir conectados a la distancia a través de todos los medios que se puedan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 11. Versículo 19, y yo le puse como título al pensamiento, la idea, la reflexión que quería compartirles el día de hoy, a propósito. Ese es el nombre del mensaje de hoy. Y tiene que ver con lo que significa hacer las cosas a propósito. Es una palabra que nosotros usamos un montón de veces cuando queremos expresar que alguien lo hizo con intención, lo hizo premeditadamente. Literalmente la palabra propósito significa a determinación firme. Propósito significa una determinación firme, y cuando nosotros hacemos algo a propósito, lo hacemos premeditadamente y lo hacemos a determinación firme. Y vamos a ver en este pasaje algunos personajes, algunas personas que, que son parte del relato de la historia de este momento, que hicieron lo que hicieron a propósito y que exhortaron a las personas a acercarse a Dios y a vivir la vida cristiana a propósito, ¿sí? A determinación firme. Vamos a leer, dice en Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue congregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén a la palabra de Dios. Y vemos en este relato uno de los eventos más significativos de la historia de la iglesia, ¿sí? Hasta este momento fueron dos los momentos en los que la iglesia le predicó de alguna manera el mensaje de salvación a alguien que no sea judío. Primero lo hizo Felipe a los samaritanos. El tema es que los samaritanos de alguna manera, si bien había una rivalidad entre judíos y samaritanos, de alguna manera venían de la rama de los judíos y formaron parte durante grandes momentos de la historia del pueblo judío. Uno podría decir, estaban dentro del puente entre los judíos y los gentiles. La segunda ocasión es algo que vimos hace algunas semanas, un mensaje que predicó en uno de los domingos Fernando y que tienen cargados por supuesto ahí a la página en YouTube y que lo pueden chequear, si todavía no lo viste es muy recomendable. Y en ese momento Pedro le predica el mensaje de salvación a Cornelio después de haber tenido una visión. El tema es que en ese momento Cornelio es el que va a buscar a Pedro y no Pedro el que va a buscar a Cornelio. O sea, la iglesia no tiene hasta el momento una actitud a propósito, a determinación firme
de llevar el mensaje más allá de la estructura y de la costumbre y cultura judía. Pero esta es la primera vez, después de lo que ocurre con Pedro, que el pueblo de Dios empieza a predicar la palabra de forma universal, empieza a predicarse el mensaje a toda criatura, que es la gran comisión, es lo que Jesús le dejó legado a la iglesia, y por eso es un momento muy significativo de la historia de la iglesia. Y lo sorprendente es que este momento tan significativo, que abre un montón de puertas, y a partir de acá vamos a empezar a ver a Pablo trabajar, vamos a empezar a ver cómo el evangelio se esparce a través de los gentiles, pero todo empezó con motivo de la persecución de Esteban. Y me pareció significativo que un gran momento de avivamiento pasó en la iglesia cuando todos se preguntaban por qué estaba pasando esto. ¿Por qué estaba pasando la persecución? Moría gente, por supuesto, y era encarcelada gente inocente. El propio Esteban es inocente y es duramente apedreado. Y hay veces y momentos como este en el que nos preguntamos por qué pasa lo que está pasando. Y son esos momentos donde generalmente los mayores avivamientos y los mayores movimientos de la iglesia pasan. Pasó acá en Antioquía, y por qué no puede pasar en nosotros, en nuestro tiempo, ¿sí? Que esta pandemia nos termine mostrando y llevando a un avivamiento mucho más grande del que nunca habíamos tenido. Y lo estamos viendo en muchas cosas, pero ¿qué tal si recién empezamos a ver la primera parte del gran avivamiento que Dios va a hacer a través de esto, en lo que nosotros nos preguntamos por qué pasa esto, por qué las noticias cada vez son peores, cada vez van de mal en peor? Es quizá porque también en este tiempo Dios quiera llevarnos a un nivel más profundo. Y estos hombres empezaron a predicar a propósito por primera vez a los gentiles. Lo hicieron a determinación firme, premeditadamente. Y lo sorprendente de estos hombres es que ni siquiera sabemos el nombre. Dice la Biblia que ciertos hombres, ciertos varones de Chipre y de Cirene pasaron por Antioquía y empezaron a hablarle a los griegos y le empezaron a predicar el evangelio, y los griegos lo aceptaron. Y vamos a ver ahora cómo hay todo un movimiento de Dios a través de esto. Pero no sabemos el nombre de las personas que lo hicieron, no sabemos el nombre de estos varones. Y qué importante fue para la iglesia siempre, y es para la iglesia hoy, que haya hombres como estos, que no les importa que su nombre aparezca o no aparezca, que no les importa tener un título colgado en la pared, o un nombre al que les haga referencia, un título que les haga referencia, con tal de que la tarea a la que son llamados y que es necesario hacer, se haga. Necesitamos personas que se muevan de esta manera, que trabajen de esta manera, que decididamente sirvan a Dios sin importar que su nombre aparezca o no aparezca. Y pensaba un poco en esto y pensaba un poco en todo lo que me venimos trabajando como iglesia y lo que venimos teniendo en este tiempo de pandemia, y se me ocurrían algunos nombres que no voy a nombrar porque me parece que sería un tanto contradictorio nombrarlos cuando hablamos de que no hace falta que sean nombrados. Pero hay personas que desde la piedad, en el espacio de poder ayudar a las personas que están en necesidad, desde este propio espacio de iglesia activa, están trabajando y están sirviendo sin importar que su nombre aparezca, no importa que haya un zócalo acá abajo que diga la transmisión en vivo la hizo tal persona, la juntada de alimentos la preparó tal persona, esta persona entregó y llevó en un auto la mercadería, pero sin embargo las cosas pasan porque hay personas que están dispuestas a servir a Dios sin importar que su nombre aparezca, porque piensan y creen que es necesario que la tarea sea hecha. Y qué importante es que nosotros también a propósito tengamos esa misma determinación firme de decididamente ponernos como meta y como objetivo que las cosas pasen, que las cosas sucedan, ¿sí? Y eso es lo que vemos ahí en estos hombres de Chipre y de Cirene, que se
animaron a hablarle también a los griegos. Acá griegos se entienda como gentiles, ¿sí? Eran personas que no eran del pueblo judío. Hasta el momento, fuera de Jerusalén, solamente se había hablado en sinagogas, solamente se habría hablado a los judíos, y este es el momento trascendente en la historia del mensaje y del evangelio, cuando el evangelio se hace universal, ¿sí? Llega a diferentes etnias, llega a diferentes lugares, no importa la cultura y el origen, y significó un quiebre muy importante, porque hasta ese momento, y lo vimos cuando Fernando nos contaba un poco lo que pasó con Pedro y cómo su encuentro con Cornelio le sirvió para romper un montón de estructuras y de muros que a veces impedían que él pueda entender lo que Dios quería para ese momento de la iglesia. Y cómo hay veces que Dios nos tiene que llevar a romper nuestras propias estructuras, aquellas con las que nacimos, crecimos y hemos mamado durante años, y quizá están frenándonos y deteniéndonos de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Tenemos que estar muy atentos y hacerlo muy a propósito, de ver cuáles son las cosas, nuestras fortalezas mentales, las cosas que, ya sea una costumbre o la costumbre de no hacer algo, que nos esté frenando y que nos esté deteniendo. Tenemos que, a determinación firme, decidirnos a hacer la voluntad de Dios, sin que nada de eso nos frene, ¿sí? Y dice que iban anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó entonces la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Y no es una casualidad que Bernabé haya ido a Antioquía, ¿sí? Acá vemos un poco cómo Dios va orquestando todas las cosas, y todas las cosas que van sucediendo son a propósito. Ya Bernabé había presentado a Pablo en el concilio de Jerusalén, cuando había cierta gente que decía, de verdad, Saulo se convirtió, no se convirtió, capaz que nos quiere seguir, quiere desde adentro matarnos. Había un miedo a pensar que Saulo no había tenido el encuentro que en realidad había tenido. Y Bernabé fue el primero en mostrarle su apoyo, en decir, vamos a ir con él, en presentarlo ahí en el concilio de Jerusalén. Y Bernabé nos muestra una persona que tiene una mente abierta y un corazón abierto a lo que Jesús quiera, a lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Y no es casualidad que en el primer lugar donde podría haber sido extraño ver a personas que no eran de la misma cultura, sirviendo, alabando y conociendo a Dios, es ahí donde Dios manda a Bernabé. Y Bernabé ve todo lo que estaba pasando, cómo la gracia de Dios se estaba moviendo en ese lugar. Y dice que se regocija. Una de las cosas que hace también es ir a buscar a Pablo. Y ahí vemos a ese Pablo que estuvo 9 años desde que se cayó del caballo, desde que Dios lo hizo caer del caballo hasta este tiempo. Pasaron 9 años y Bernabé tiene la apertura y la visión de poder ir a buscar a Saulo y entender que era una persona que se adaptaba bien a las circunstancias que estaban en ese momento. El papel de Bernabé en esta historia es bastante significativo. Y lo que me llamó poderosamente la atención, y un poco por lo que va también el mensaje del día de hoy, es lo que Bernabé, cuando ve todo eso, le dice a la gente. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé vio que todo estaba muy lindo, se regocijó, se alegró por lo que estaba pasando, pero no fue lento ni perezoso para darse de cuenta de que las personas que recién habían creído en el Señor y que recién se habían encontrado con Él, necesitaban también entender
que hay un montón de circunstancias alrededor de ellos que los pueden alejar y los pueden retener de su relación con Dios. Hay veces que nosotros nos preocupamos por la forma en que empezamos, pero tenemos que entender que no importa cuán bien o cuán mal hayamos empezado, lo importante es permanecer haciendo las cosas bien, permanecer en lo que Dios nos pide que hagamos. Y hay dos palabras muy interesantes, tres en realidad, que engloban un poco la idea y que vamos a intentar desmenuzar un poquito. Primero, acá se usa la palabra propósito de corazón. En otras traducciones directamente se habla del corazón. Y cuando hablamos del corazón, esto lo conocemos casi de memoria porque en un montón de mensajes se ha compartido, hablamos de tres partes muy importantes de la psique del pensamiento humano. Son las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y acá claramente en lo que Bernabé está haciendo foco es en la voluntad. Esto de tener propósito de corazón habla de hacer las cosas con voluntad, hacer las cosas, como decíamos recién, a determinación firme, premeditadamente, a propósito. Hacer las cosas con una verdadera intención. Porque hay veces que nos encontramos haciendo cosas que en realidad no tuvimos la intención de hacer. No sé si le pasó alguna vez, pero me pasa mucho que como en esta era las personas somos multitarea, multitasking, hacemos diversas tareas al mismo tiempo, en poco tiempo, nos vemos haciendo cosas que capaz no de manera predeterminada o prepensada las quisimos hacer. Las hacemos porque las circunstancias se dieron, porque fue el momento, porque se combinaron ciertos factores y terminamos haciendo eso, pero capaz no tuvimos la intención de hacerlo. Y hay veces que las personas se encuentran relacionándose con Dios o teniendo una intimidad con Dios o teniendo su tiempo con Dios, no de una manera pensada y analizada de manera consciente, premeditada, sino que se hace por las circunstancias. Y a lo que los está exhortando Pablo es que, a lo que los está exhortando Bernabé, es que este gran movimiento que había pasado en Antioquía no sea solamente un momento que pasó, que ocurrió, que se dieron las circunstancias, pero que pasó, sino que de verdad lo que estaban haciendo en ese momento lo puedan hacer, pero lo puedan hacer a propósito, lo puedan hacer premeditadamente, lo puedan hacer a determinación firme. Y capaz en esta pandemia te pasó a vos y nos pasó a un montón de personas, que te encontraste relacionándote con Dios de una manera especial, de una manera capaz más profunda que en otro momento. Y si no te pasó, es un gran momento para que te pase. La pandemia parece que va a seguir con nosotros algunas semanas o meses más. Así que todavía tenés tiempo para poder abrirte ese espacio y tener ese tiempo con Dios. Pero muchos han encontrado en la pandemia un momento y un tiempo para encontrarse con Dios de una manera que antes no se habían encontrado. De una manera que realmente marca la diferencia y marca un antes y un después. Y lo que nos deja un poco esta primer frase, este primer pensamiento que Bernabé les comparte a los hermanos en Antioquía, es que no sea un momento, no sea que sirvamos a Dios a pandemia, digamos. Y cuando termine la pandemia, porque la pandemia va a terminar y aunque parezca que no tiene fin y que son 15 días más y 15 días más y van haciéndose meses y semanas, la realidad es que la pandemia en algún momento va a terminar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos viviendo a Dios a propósito o a pandemia. Y es tiempo de que vivamos a Dios a propósito, a determinación firme. Que tengamos la decisión premeditada de poder encontrarnos con Él y de poder tener tiempo con Él. Pero lo segundo que
me llama la atención es que los exhorta a que permanezcan fieles al Señor. Y esa palabra permanecer en el original es la palabra prosmento, que tiene como dos partes. La primera parte significa hacia o con, y la segunda parte significa morar, ¿sí? Estar, quedarse en un lugar. En otras palabras, permanecer significa morar con, estar viviendo y habitando con. Y la idea de permanecer y de ser fiel al Señor, de ser constante, muchas veces es una palabra que conocemos pero que gráficamente no la llegamos a interpretar. Y a mí se me ocurrió mientras lo leía y hace algunas semanas, que es un pensamiento que es bastante recurrente, comparar esta idea con unas palabras que se usan mucho en el deporte, en el fútbol, y los que somos muy futboleros las conocemos muy bien, que es locales y visitantes. Cuando en el deporte, y sobre todas las cosas en el fútbol, hablamos de locales y visitantes, entendemos muy bien de qué estamos hablando. Cuando un equipo juega de local, entendemos que juega con cierta ventaja, primero porque conoce el terreno, porque es un poco como su casa, es la casa de ese equipo. Juega también con absolutamente todo el apoyo de la gente, porque está jugando de local y está jugando con su gente. Jugar de local tiene ciertas ventajas porque la persona que juega de local conoce dónde está jugando y qué hacer en ese espacio. Cuando se juega de visitante es un poco distinto, porque ya la tribuna y la hinchada está en contra, porque es un terreno que no se conoce, porque es incómodo el local de visitante, por supuesto, el local de visitante. El vestuario de visitante, por supuesto, es mucho más chico que el vestuario de local. Es otra circunstancia y es jugar de local o jugar de visitante, circunstancias muy distintas. Por eso los equipos juegan en las fases de grupos, tanto de local como de visitante, pues si jugaran solamente en uno de los dos lugares, alguien tendría ventaja. Igualmente no es una palabra que solamente se pueda pensar en el fútbol. Cuando invitamos a alguien a nuestra casa, nosotros estamos jugando de alguna manera, estamos siendo los locales y la persona que viene a nuestra casa es la visita, está viniendo de visitante. Nosotros en nuestra casa, cuando somos locales, nos ponemos pantuflas, andamos en jogging, estamos cómodos porque es nuestra casa, porque es nuestro lugar. Pero cuando estamos de visitante, la cosa es distinta. Yo no voy a ir a su casa y ponerme en pantuflas, a menos que tenga muy buena relación. Y podría decirse que juego un poco de local, cuando voy a la casa de alguien y sé que puedo andar en pantuflas. Así que la idea de locales y visitantes podríamos aplicarla a un montón de cosas. Y me pareció muy, muy gráfico aplicarlo a hábitos, a conductas y a pensamientos. Cuando nos acercamos a Dios y vivimos el tiempo con Dios y nos sentimos locales, cuando estamos en la presencia de Dios, significa que estamos permaneciendo, que estamos habitando con. Ya la presencia de Dios no es una cosa extraña. Estamos en un lugar que nos es conocido. Estamos en un tiempo que nos es conocido, en un espacio que sabemos que en el día siempre va a estar. Y es como nuestra casa, es como nuestro lugar. Estamos jugando de locales con Dios, porque sabemos lo que estamos haciendo, porque ya habitamos ese lugar, porque ya lo conocemos, porque ya pasamos tiempo ahí. Pero hay veces, hay momentos en nuestra vida en los que nos encontramos en la presencia de Dios jugando de visitantes. Es como un terreno desconocido. No sé si a usted le pasó, a mí me pasó, que muchas veces estamos orando y no estamos entendiendo muy bien el orden de lo que estamos diciendo, no sabemos muy bien cómo tenemos que seguir, las oraciones son cortas, es como, bueno, no tengo mucho para decir, así que te comento esto,
gracias por esto y nos vemos mañana. Es como que vivimos ese tiempo como visitantes, estamos como incómodos, nos sentimos como en un espacio que no nos es lo suficientemente conocido. Y nos pasa en un montón de aspectos, no solamente en las cosas cotidianas. El problema es que a veces somos muy visitantes en la presencia de Dios, pero somos muy locales en un montón de otras cosas. Somos muy locales en Netflix, somos muy locales en un partido de fútbol, somos muy locales viendo a nuestro club de fútbol favorito, pero somos muy visitantes cuando abrimos la Biblia. Y me pasa un montón esto, que abro la Biblia y digo, bueno, ahora que leemos, ahora qué hacemos. Bueno, no se me ocurre nada, cerramos y nos vamos porque estamos de visitando, porque es algo que hacemos a la pasada, que no hacemos de manera constante y permanente. Y la idea de lo que Bernabé le está diciendo a la iglesia en Antioquía, empiecen a jugar de locales con Jesús, empiecen a jugar de locales con el Señor. ¿Sí? Sean fieles, sean permanentes, habiten constantemente la presencia de Dios. Y háganlo de manera premeditada, háganlo a propósito, háganlo con intención, sean intencionales en vivir de local en la presencia de Dios. Sean intencionales en jugar de local cuando de las cosas de Dios se tratan, cuando de tener tiempo con Dios se trata, cuando de buscar a Dios se trata. Sean locales. Y esto nos cuesta un poco. Hay veces que no nos hallamos, no nos encontramos. Porque, insisto, nos vemos como visitantes. Estamos de pasada. Es un momento que, bueno, hoy en la semana tocó, me acordé. Pero qué bueno es que a partir de ahora, si lo venís haciendo, empieces a tener a determinación firme que esto tiene que pasar hoy y tiene que pasar mañana y tiene que pasar después de la pandemia. Yo tengo que ser local acá, yo tengo que vivir la presencia de Dios de local. Y que si hasta ahora no te viene pasando y venís, capaz como yo en este último tiempo, viviendo un poco de visitante, viviendo las cosas de Dios un poco como a la pasada, puedas parar y puedas premeditadamente, a propósito, a determinación firme, encontrarte con Dios y empezar a hacer ese espacio, de ese espacio una habitación permanente, un lugar donde puedas vivir y donde puedas permanecer, que sea tu casa, que sea tu lugar, que sea tu espacio todos los días a tal hora, en tal momento. Creo que cambia la óptica de vivir la vida cristiana cuando la empezamos a vivir de locales, cuando empieza a ser nuestra casa, cuando estamos cómodos ahí. Y a la vez esa comodidad atrae cada vez y cada vez más y más intimidad. Y es algo bíblico también. Hay uno de los salmos que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y esta idea es deleitarte, que sea tu lugar y tu espacio donde no solamente estás cómodo, sino que encontrás disfrute, un espacio y un momento que disfrutás, que vivís de manera deleitosa, que sea más deseable que cualquier otra cosa. Que seas local leyendo la Biblia, que seas local orando, que seas local hablando de Dios a otros, que seas local compartiendo de Dios con hermanos y con amigos, que seas local pensando en Dios, que seas local alegrándote por lo que Dios hizo en tu vida, viviendo tranquilo, en paz, en seguridad, viviendo los frutos del Espíritu de local, y que seas visitante en las cosas que no importan. Nadie dice que no mires una serie de Netflix, una película. Nadie dice que no mires un partido de fútbol. Pero si sos más local en eso que en las cosas que de verdad importan, entonces tenemos un problema. Y nos pasa un montón. Nos pasa un montón que somos más locales en las cosas que no importan en la eternidad y somos visitantes en las que sí importan. Así que bueno, es un poco la idea de lo que les quería compartir, un poco también siguiendo el hilo de lo que Fernando nos había compartido hace algunas semanas, y quedémonos con esta idea.
Los invito también a que compartamos esto a través de las redes. Si hay alguna idea, algún pensamiento que te pareció interesante y que te gustó, lo puedas compartir en las historias y etiquetar a la Iglesia Activa. Así podemos empezar a hacer visible ese espacio que tenemos y podemos compartir también de Dios a otras personas. Así que bueno, muchísimas gracias, hermanos, por escuchar y por tomarse este tiempo. Espero que les haya sido de provecho y que podamos estar conectados. Los extraño personalmente un montón. Creo que nos extrañamos mucho todos y que cuando nos veamos y nos sea permitido, nos vamos a abrazar y nos vamos a encontrar pasando un buen tiempo juntos. Sepamos que la pandemia tiene fecha de caducidad, que en algún momento va a terminar y que bueno que juguemos de local todo el tiempo. En pandemia, sin pandemia, en todo momento seamos locales en la presencia de Dios. Así que Dios los bendiga y nos vemos prontito.